tenemos el gas más caro del mundo. El gas en boca de pozo más caro del mundo. Este croquis es un croquis que publicó el diario Río Negro, lo hizo Roberto Aguirre, uno de los periodistas con Nico Bandini que más sabe de energía. Lo hizo mostrando todas las cuencas, lo que vale el gas, porque el gas no es un commodity como el petróleo, el gas vale distinto en cada lugar del mundo, según cómo se produzca, según la disponibilidad de transporte que tenga, según la demanda que haya. Por eso ustedes ven ahí cómo en Estados Unidos hay lugares, incluso dentro de Estados Unidos hay lugares donde vale muy diferente que en otros, porque depende de la disponibilidad de transporte, depende de los núcleos más poblados, la demanda y demás. Pero fíjense lo que vale en Europa, por ejemplo, en el Reino Unido. Vale $4 el millón de BTU. Lo que vale en Bélgica, 3,90 el millón de BTU. Este croquis lo publicó Río Negro en abril. Luego de eso subieron un poquitito los precios, con lo cual el precio promedio mundial del millón de BTU hoy está en algo así como $2,70. En el momento en el que este mapa se publicó estaba más cerca de $2. Ahora que se va corriendo el mapa, ven lo que paga Argentina. El precio del gas interno es $5,10. Es el precio del gas viejo. Este gas se descubrió, por ejemplo, en los años 70 en Loma La Lata. Por ejemplo, en la cuenca del Golfo de San Jorge. Se descubrió hace mucho tiempo. No son nuevas inversiones. Se le está transfiriendo a las petroleras una montaña de millones de dólares, 3.000 millones de dólares, por inversiones pretéritas que ni siquiera ellas mismas hicieron, porque se fueron comprando y vendiendo las compañías, con el objetivo de convencerlas de que inviertan. Ahora, ¿están invirtiendo? Y esta es la última placa. ¿Están invirtiendo? Estos son los pozos terminados en los primeros 5 meses de los últimos 5 años. En 2012... se terminaron 371 pozos, en 2013 428, en 2014 496. Fíjense cómo se nota la recuperación de YPF en esos años, el hecho de que YPF empezó a hacer punta, por ejemplo, con el shale y el tight gas en Vaca Muerta. Luego 2015, 480 pozos terminados en los primeros 5 meses, y este año, con la transferencia millonaria que recibieron, las petroleras perforaron 100 pozos menos que en el mismo lapso del año pasado. 381 pozos. ¿Qué demuestra esto? Que las petroleras no se rigen por los regalos que le puede hacer el ministro de Energía. Las petroleras se rigen por el precio del petróleo. Este año cayó y por más tarifa que aumenten, que cuadrupliquen o que multipliquen por 15, las petroleras están invirtiendo menos. Entonces el sin gas, que tantas veces agitó el ministro Aranguren, que lo hacía, hay que decir, con toda coherencia, lo hacía antes cuando era CEO de Shell, decía nos vamos a quedar sin gas. Ahora lo que dijo es, si no hacemos este tarifazo nos vamos a quedar sin gas. Bueno, quizás nos quedemos sin el pan y sin la torta. Quizás tengamos tarifazo y quizás también nos quedemos sin gas. Para eso, para debatir todo esto, los invitamos a... Quiero empezar por Juan Carlos Villalonga, que es diputado del PRO, pero que además tiene una trayectoria en el sector ecologista y que ha hablado de petróleo. Sí. A ver si comparte estas apreciaciones. Sí, lo primero que hay que decir es que la hipótesis de quedarse sin gas no es una hipótesis. Sin gas estamos hace ya varios años. Desde hace muchos años que todos los inviernos al sector industrial se le corta el gas en cortes programados, ¿sí? O sea que el gas en la Argentina no alcanza. A pesar de las enormes importaciones que se hicieron, la capacidad para importar, ya sea que venga de Bolivia, ya sea que venga a través de barcos, ya sea a través de Escobar y Bahía Blanca, es decir, y el gas que podemos producir, todo eso no alcanza para lo que Argentina consume. Y esto viene sucediendo cada vez más. Insisto, en los inviernos es típico el corte de gas a la industria, para evitar el corte al sector residencial. Pero la solución es la que nos acaba de mostrar Mercovich, es decir, llevar a $5... Bueno, es que llevarlo a $5... Porque eso significa un golpazo para la gente. Si vos fijate, si ponen nuevamente el gráfico, van a ver que en paralelo a la confiscación, recuperación de YPF, aparece ese nuevo precio para la recuperación de pozos. El de 750 decís. Sí, el de 5. Eso, no, el de 5 lo dio Aranguren. El de 750 es el que le dio el gobierno anterior al gas. Pero esa recuperación que se da en los últimos años es producto de esa actividad extra y de mejores precios que hubo para ese momento. ¿Fue así de Petri? Una cosa más. Sí.
A ver, se decía recién, digo por lo que leíamos al principio de Daer, suponer que el porcentaje de aumento de los salarios y el aumento de la tarifa debiera ser igual, es suponer que partimos de un punto en donde hay un equilibrio, y no hay tal equilibrio. Lo que decía Daer era esto, para los que se O sea, enganchan recién. comparar 40%, 35% con 400 no es real, porque eso supondría que estábamos con una tarifa que de algún modo era equitativa con respecto a los salarios. Pero teníamos una tarifa que era irrisoria. ¿De ¿sí? Petri? Sí, como decía el general Perón, ¿no? Con los gobiernos neoliberales los salarios van por la escalera y los precios van por el ascensor. Yo, una sola cosa. Esto es un vecino mío de Remedios de Escalada, Partido Lanús, un barrio laburante. Con el descalabro nuestro, con el desastre que fuimos nosotros, la política energética fue toda desastrosa, pagaba 110,85. Con el mejor equipo de los últimos 50 años, con los mejores de todo, le llegó una boleta de 1.179 pesos. ¿Eh? No lo va a tener que pagar, está claro eso. Con el Eso desastre, es un punto que vos recién lo mencionabas. yo te escuché muy bien. Si querés hablar de nuevo, te escucho. Dale. Escúchame a mí. Con el gobierno de desastre de Scioli, que ¿no? Y nosotros teníamos la AISA, que era privada, ¿no? La estatizó el menemismo. La estatizamos nosotros, la privatizó el menemismo. Pagaba 53 y le llegó 668. Agua y luz. Salario promedio, esta trabajadora, salario promedio, 8.500, 9.000 pesos. Entonces, digo, me parece que a esta altura, si quieren discutir la política energética, discutámosla. Ahora, ¿en qué contexto la queremos discutir? ¿Cuál es el país? Este es un gobierno que está transfiriendo riqueza a los sectores más concentrados, punto. Así como hicieron 3.500 millones de dólares, le transfirieron de un plumazo 8 gasíferas. Y algunos que son socios del gobierno de Macri, ¿no? Aparte. Porque en la Secretaría de Energía está Shell. Y Shell es Aranguren. Aranguren es Shell. Entonces, ustedes tienen ahí a la mayoría de los ex CEOs de las empresas. ¿Y para quién laburan? Para las empresas. En el Ministerio de Economía tienen casi 30 funcionarios del JP Morgan, el Banco Morgan. ¿Qué hicieron lo primero que hicieron? 35.000 millones de endeudamiento. Un escándalo de endeudamiento. Claro, ahora la tarifa llega al bolsillo y hay un bolonque importante. Ahora, las transferencias, perdón, ustedes, por un lado, con las tarifas, le hacen pagar al pueblo y por otro lado le bajan ingresos, porque hablan del déficit fiscal, y le bajan ingresos a los exportadores y a los sectores tanto del campo, le bajan impuestos. O sea, dice, tengo un problema de financiamiento. Ahora, ¿cómo me explicás que tenés un problema de financiamiento, de déficit, y por un lado le bajás los impuestos a los sectores más concentrados? Sergio Whisky. Yo lo que no entiendo, con la postura que él tiene, si no iba tan bien, ¿por qué estamos tan mal? Explícame si todas las políticas que vos sí que eran perfectas. Porque ustedes llevaron 5 millones de pobres con la devaluación. Han licuado el salario, muchachos. Mira, este fin de semana que hicimos el famoso timbrazo, convenios colectivos, perdón, al 33%. Yo este fin de semana, la inflación ya llegó al 45%. Yo este fin de semana estuve en una toma en el barrio de Esperanza Ampliado del Bolsón con una señora que hace 2 años que vive en una toma. 2 años, no en el gobierno nuestro. Que está pagando una garrafa a 90 pesos de hace 2 años, 90 pesos de 10 kilos, que paga la leña 500 mangos por semana, 2.300 mangos que viene pagando de hace 2 años. No es de ahora. La señora? ¿Eh? ¿Está mejor ahora la señora con esto? No, no está mejor. No estoy diciendo eso, digo, porque no es que veníamos de Disney y de golpe nosotros hicimos acá tabla rasa. ¿El problema lo superaron? No, yo no digo que lo tenemos que corregir. No, lo yo que digo que que no planteen planteen un escenario en el cual todo estaba perfecto. Yo digo que perfecto. los emperaron. Ustedes Porque terminaron el mismo reporte te está diciendo, mira, que es una política desastrosa y energética. Alguien, bueno, si vos decís, Sergio... No, yo creo que este gobierno no tiene ni política económica ni política energética. Tiene solamente política fiscal y política monetaria. ¿Vos sabés cuánto sale para un minuto, el gas de que dejame un minuto. Después lo hacemos, vamos y venimos. Cuando llegaban... Política fiscal, dejamos un minuto de desarrollar el tema. Ustedes como neoliberales que son, tienen un tótem, que es el equilibrio fiscal. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Vamos a equilibrar fiscalmente, vamos a evitar que haya déficit. ¿Cuál es la consecuencia de haber quitado la política de subsidio? La primera consecuencia, además del impacto que en la familia, es que generaron y agravaron una recesión enorme.
que se fue armando a partir de una serie de decisiones que se tomaron en conjunto con el tarifazo. Porque no es el problema la corrección en las tarifas. El problema es que hicieron corrección en la tarifa, bajaron las retenciones, subieron la tasa de interés, frenaron la obra pública, desregularon el sistema financiero, abrieron las importaciones. Conclusión, hoy la gente tiene miedo de perder el laburo. Entonces, esta rueda, que es la rueda de la economía del mercado interno, se ha frenado como consecuencia deliberada de la política de transferencia de ingresos, que es lo que te explicaba recién de Preti, de decir, bueno, le sacamos a los pobres para darle a los ricos. ¿Y cómo se cristaliza esto? Ustedes tomaron la decisión de agarrar el presupuesto y darle más plata al sector concentrado de la economía y sacarle a la gente, al que labura. Por eso se encarecieron los alimentos. Lo que pasa es que lo hicieron con mecanismos de transferencia indirecto. Mentira. Vos fijate, ¿y cómo mentira? Cuando vos subís la tasa de interés, frenás la economía. Cuando vos devaluás el tipo de cambio y encima bajás las retenciones, encarecés el precio de los alimentos. Juan Carlos. O sea, todo cierra para que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres. Esos precios, el gas, y vos lo mostrabas hoy, el gas que compramos en los barcos es mucho más caro que ese $7. Hasta $20 el millón de BTU. Exactamente. Ese es Muchísimo el más caro. quebranto y el desastre que hicieron. ¿Y Ahora, cuánto era sale el de segundo, Bolivia? segunda ¿Por qué no nos contás cuánto sale el de segunda Bolivia? cuestión. Perdón, Cali, Segunda cuestión. El gas de Debido era caro el que venía por Bahía Blanca, es caro el gas de Aranguren que viene por Chile también. Sí, Pero es más barato lo el de compró Bolivia, más barato. Berco, también. Lo compró Sí, más sí. barato. Mirá que el ministro de Energía de Bolivia dijo que no le pidieron más gas. También hay un negocio atrás de eso. Eso es mentira. No, yo lo escuché. No Yo lo escuché podemos eso. comprar más gas de Bolivia. Es mentira eso. Bueno, el ministro de ¿Miente el hidrocarburos, gobierno? el ministro, claro, Bolivia boliviano. no nos puede vender más gas. Claro, pero yo aparte, lo escuché decir que no es así, que no le pidieron más. Está en internet, búsquelo cualquiera. en A YouTube. ver, pareciera que comprar gas de los barcos saliera más barato. No sale era más más barato. caro los barcos. O sea, el quebranto económico, la crisis económica argentina aparece fundamentalmente por esa situación. Por otro lado, esta famosa cuestión de la transferencia. Preguntá en Neuquén, Sí. preguntá en Chubut lo que significa esa transferencia. Significa que el sector de hidrocarburos sigue trabajando. Si esa transferencia, así la llaman ustedes, no existiera, Neuquén y Chubut están prendidas No, fuego. pero ustedes también O sea, que no además digas que no va aumentaron el para los subsidio al petróleo, trabajadores, hicieron las dos porque es cosas. mentira. Perdón. Yo Hicieron digo, las dos cosas, discutir aumentaron el tarifa, subsidio. Yo digo, discutir tarifa en el marco de qué proyecto. La verdad, Claro. nosotros discutimos la política energética nuestra política energética. Aparte, ¿ustedes creen que se podría haber sostenido un crecimiento del PBI de casi el 100% si no se hubiese terminado Tucha 2 y Yacyretá? ¿Ustedes creen que se podría haber sostenido la reactivación industrial que hubo en este país, que te lo dice cualquier hombre de la UIA, que se incrementaron los parques industriales y se crearon 6 millones de puestos de trabajo nuevos? Que también explica el aumento del ¿Ustedes creen consumo de que gas. hubiese aumentado la construcción como aumentó o el sector siderúrgico? Entonces, por supuesto que nosotros subsidiamos las tarifas. Y precisamente subsidiamos las tarifas para que no pase esto. ¿Por qué hoy pagar 1.668 pesos de agua cuando se pagaban 85 y pagar 1.175 es el 20% del salario? Un salario que hoy por la inflación y por la devaluación de la moneda y por el aumento fundamentalmente de los servicios está haciendo que alcance a los primeros 15 días del mes. verdad. Entonces yo digo, muchachos, ¿Whisky? perdón, para terminar el concepto. Entonces, discutamos tarifa en el marco de qué proyecto. Y ustedes con este proyecto lo que hicieron es lo que dice el compañero. Pero por ahí- Achicaron la acá- economía, hay recesión, hay desocupación y hay caída de salario. La recesión Ahí existía hace pasamos. Usted es del 4 sur, años. Whisky, ¿verdad? Sí, 4 yo años y vengo. 30% de inflación el año pasado. Usted es del no, sur. a ver, Digo, ¿está habiendo despidos igual en las petroleras o no? Sí. Yo te digo que nosotros, primero le quiero contestar un tema del que dice... No, pero contésteme a mí que sabe la pregunta. Bueno, Que parece hay, mi hay padre. algún- pero digo, Conduce acá. hay un sector clave que en el sur hubo despido, que fue la obra pública, que no se paga desde julio del año pasado. No, no, es yo digo que- petroleros. No, petroleros no. En algunos Pero sectores. sí, ¿no hay protestas? No, No. Eso se frenó por este tipo de transferencia que ustedes llaman a las petroleras. La verdad es una transferencia que va al sector tanto de hidrocarburos, tanto el petróleo como el gas, para que los equipos puedan seguir funcionando, sigan los equipos trabajando en terreno, porque de otra manera, por los precios internacionales, las refinerías les conviene comprar otro petróleo o convendría otro gas. Bueno, Entonces, mi información, Juan Carlos, es que al menos YPF redujo un 10% de su personal en los últimos 5 meses. yo te escribí un aseguro libro que sobre la Vaca Muerta, dimensión del publicado pro- hace un año y yo te medio. digo, Créeme la que dim- tengo fuentes ahí. sí, la dimensión del problema que se apaciguó con esta transferencia Parcialmente se apaciguó, sí, es cierto. es enorme. Bueno, YPF O sea, también vos anunció que tenías reducía Comodoro 25% la inversión. Tenías Comodoro Rivadavia con Prendía movilizaciones fuego.
prendida a fuego. Sí, sí, claro. Una Eso- cosa, eso una cosa, desapareció. no, una no hay cosa que duda. yo quiero decir, Pero esto no lo compensó porque las petroleras no están invirtiendo lo que prometieron. Ese es el Bajando problema. No están Le están invirtiendo respondiendo con al el nivel bolsillo. que desearíamos, Están por denunciando los supuesto que no. sindicatos que Igual están bajando los costos de independientemente petróleo, independientemente de las petroleras sí, las petroleras no. Si cobran o no cobran, qué sé yo. Hay 100 ollas populares mañana, hay gente que el jueves reclamó por la suba de tarifas, hay un fallo de la justicia, digamos, hay un problema político. Sí, sí. Estamos todos más pobres. Para Estamos darle todos más pobres, eso no lo información pueden al negar. consumidor real. Nadie que recibió las boletas de gas tiene que pagarlas. Está claro que ya sea por el 400% el tope que fijó el gobierno o porque todo se tiene que retrotraer, las empresas tienen que refacturar todo nuevamente. Está claro. Si alguien lo pagó, queda Tiene un como un crédito. Ensayo y Entonces en error. eso tenemos que darle No por, tranquilidad a la voluntad, gente. no por voluntad del gobierno, ¿eh? No, es claro, por las pero- movilizaciones que hubo en todo el país y por el fallo de la justicia. Y todavía no terminó. porque ustedes Por la ahora razón. de pronto reconocen que Y está Se mal que eso. le transfirieron reconoce. 300 millones de dólares. está mal que el No, gobierno- tienen que aceptar a la justicia, Muy mal sí, está. aceptar al Pero pueblo. nosotros Se Tienen que aceptar al reconoce. pueblo. Está Es muy un mal porque están relato, improvisando. muchacho. Porque, por ejemplo, nadie explicó cómo es la fórmula. ¿Cómo puede ser que en un punto del país te venga 2000% ¿Sabe de cuál es la aumento? En fórmula? otro... La fórmula, no, pero mira, aparte en- no la en sé el porque no mes de hicieron la audiencia noviembre, pública. en Si el mes hubiesen de hecho la audiencia Espera, pública hubiésemos escuchá sabido esto. cómo era la En fórmula. el mes de noviembre del año pasado, todavía no estaba el gobierno de Macri, en ese momento las autoridades energéticas admitían que el atraso del gas era del 950%. O sea, que ese debía ser el nivel al cual las tarifas tenían que recomponerse. Subsidiar. ¿Está? Eso había que hacer. Porque si no Subsidiar. frenás la economía. Sí, sí. Porque que por hoy- eso repito el tema del tótem del equilibrio fiscal. No, Para no, ustedes, todos los países del el mundo tótem- hoy tienen en todos los déficit países- fiscal. en todos los Hoy países del tienen mundo, sí, el equilibrio porque se fiscal está gas- frenando la economía mundial. Pero el Entonces, equilibrio si el fiscal- Estado no ayuda. Es más, el equilibrio fiscal, Néstor Kirchner, si yo no me equivoco, no vanagloriaba. Claro, en una época. Ah, Cuando, y sí, bueno, claro. entonces, no, digo, pero no es es- así la economía. ¿Por qué? Pero a ver, Pero cuando en el una ciclo época. económico es expansivo, entonces ahí tenés condiciones. Ahora, cuando la economía se retrae, vos fíjate lo que pasa hoy. No. El principal socio comercial de la Argentina es Brasil. Brasil deja de comprar y está interesado en vendernos. Si vos encima le sacás a la gente la plata del bolsillo, lo que terminás generando es un proceso de destrucción del empleo, que es lo que te quería explicar recién. Yo creo que acá el centro de la discusión es que este gobierno solamente tiene una política fiscal y una política monetaria. Después el resto de las políticas estaban descoordinadas. Aparte, digamos, a ver, muchachos, todos hablamos con gente que trabaja o que forma parte del actual gobierno y todos te dicen que, no sé, que Prat Gay no entiende qué está haciendo Aranguren, que Aranguren no entiende qué está haciendo Sturzenegger y Esas así. desavenencias internas están claras. Déjame aclarar dos cosas. Una es, le estamos hablando de esto, a usted que nos está mirando, porque entre el 70 y el 80% de la factura de gas que usted recibió se explica por el precio de gas en boca de pozo. No es que estamos hablando de esto porque nos interesa la deriva de la política energética en términos etéreos. Claro. El 70 al 80% de la factura de gas que usted recibió se explica por la primera fase. Hay tres fases en el gas. La producción en el pozo, el transporte en los grandes gasoductos y luego la distribución, que es el loguito que tiene usted en la factura. Pero el 80% prácticamente está explicado por la producción. Por eso hablamos de esto y de los precios que se triplicaron y del precio del gas más caro del mundo. Otro dato. Un dirigente del sector petrolero me acaba de decir, Villalonga, me acaba de precisar el número. Hay 2.600 petroleros suspendidos y 1.700 despidos en los últimos 4 meses. Es cierto, admite el propio dirigente, que esto se morigeró, pero es una montaña de gente también. Por supuesto. Ese es el parate del sector hidrocarburífero. Eso sería mucho peor si no se estuviera haciendo esa transferencia que se hace. Pero me acaba de decir Para que no mantener había. el barril Bueno, está bien. criollo y para mantener... Pero escuchame una los cosa, precios. metele Pero que digo- tenga razón vos. A ver, pero- hay sería más sencillo, increíble sería que- más sencillo pagarle un seguro de desempleo o que el Estado contrata a los petroleros. Si es por 2.000 personas, acá está jodiendo el conjunto de la economía. No es 2.000 personas. Bueno, a ver, si vos me estás No, diciendo no que es le estás 2.000 haciendo pagar a la personas. gente Eso es lo que 4.000, menciona- 5.000 pesos, déjame Mucho desarrollar el más. argumento. Si vos me estás diciendo que le haces pagar a la Provincias Un enteras. minuto, déjame desarrollar el argumento. Si vos me estás diciendo que le estás haciendo pagar a la gente 4.000, 5.000 mangos por mes de servicios para que haya 2.000 personas o 3.000 personas que me mantengan su puesto de trabajo, lo que conviene es o que las tome el Estado o que hagan funcionar, por ejemplo, como hizo el gobierno anterior, los repro, que es una Pero forma de complementar, inviten digamos. la- Pero acá el problema es que las empresas que invita distribuyen el al gas, gobierno de termino con Neuquén. esto, el problema es que las empresas que distribuyen el gas son empresas que están asociadas al actual No, gobierno. pero ¿quién ¿Cómo es que la- no? quién es la- El no señor pagaba Lewis, el ese señor año? Caputo. hablar en A ver, serio. ¿Quién perdón. pagaba Yo no el entiendo. barril, Los el barril diputados- criollo? ¿Quién lo perdón. pagaba? ¿El gobierno nuestro o el gobierno anterior? 6.000 millones de dólares pagaba el gobierno anterior para mantener el barril.
Sí, claro. Cuando Ahora, salía el ¿sabés lo que pasa? de lo mismo. ¿Sabés lo que pasa? Eso estaba mal, ¿eh? Pero no, Pero, a ver. perdón, Sergio, pero el barril varía en el mercado internacional $140, ahora vale un tercio de eso Claro. y pagamos más caro. Pero yo digo, es increíble que se justifique, pero es increíble se entiende. que los diputados nacionales del PRO justifiquen que las 8 petroleras se llevan 3.500 millones de dólares, ¿no? A las Pero ganancias si de eso las lo empresas. hacía, si eso lo Y hacía lo el paga, Guido. y lo 6.000 paga, se llevaban- perdón, 6.000 y lo se paga llevaban el año el pasado. pueblo argentino. De la misma manera justificaron 6.000 que los se fondos llevaban el año buitres se pasado. lleven, Esto es se lleven. continuidad, Se endeude la Argentina en casi 25.000 millones de dólares estos 6 meses y se le pague a los fondos buitres con ganancia de casi 4.000%. A ver, por que favor, justifiquen, porque si no, perdón, la gente que no entiende justifiquen. nada. No, que justifiquen. Estaba viendo. responde. Perdóname, no, porque no terminé. Que justifiquen que la devaluación de la moneda puede garantizar que los sectores oligárquicos del campo embolsen casi 105.000 millones de pesos junto con las mineras y nosotros tengamos que subsidiar a los sectores agrarios con este tarifazo. Bien, Lo que están haciendo ahora ustedes es eso. déjelo justificar. Yo te digo, esto viene del gobierno anterior. El barril criollo y toda esa transferencia que ustedes dicen. No es solamente el empleo directo de la empresa. Sí, sí, obvio. Son todos los empleos indirectos y son los ingresos fundamentales de la provincia. Si Neuquén se paraliza la actividad de hidrocarburos, no puede pagar los salarios del Estado. Se paraliza la provincia. Inviten a un funcionario de Neuquén No, está para bien. entender cómo Pero la funciona pregunta esta. es ¿por qué Lo haces mismo que se con lo- las por qué lo retenciones. tiene que pagar? Inviten a las Mantengan el provincias suspenso. para entender cómo funciona la Sí, economía el tema es regional. cómo y no se van a dar resolvieron el cuenta. problema. Resolvieron el problema Entonces, favoreciendo al más hacemos fuerte. demagogia. Bueno. No, hacemos demagogia y Tanda, confundimos. brevísima. 2 minutos, ya volvemos. Estaban discutiendo. Algo cambié, me mandaron acá un mensaje. No. Cambiemos. Claro, no. En todo caso, son los de nuestro panel de ese lado. Cambiemos justamente la fuerza que tenía la palabra cuando fuimos a la tanda. Sí, yo Dígame. quería decir, bueno, el sistema energético anterior hizo una transferencia, 50.000 millones de pesos anuales salía a mantener la tarifa en Barrio Recoleta, en Barrio Norte, 50.000 millones, está bien, y se estaba subsidiando a la gente que podía pagar, así que hay un desaguisado. Hugo, Leo, te pregunto a vos porque quizás vos sí la hayas hecho, digamos, vos sos un extrapartidario. ¿Hubo alguna autocrítica respecto de Sí, esto? ni hablar. A ver, es que yo creo que efectivamente las tarifas estaban retrasadas y que seguramente había que hacer un retoque. Hasta Scioli había reconocido. El punto es la magnitud y además en el contexto, porque los tipos no es que solamente pegan un tarifazo del 1000%, después retroceden, lo ponen en 400, frenan la economía, sino que toman una serie de medidas que son las que agravan el problema. Por eso no me parece descabellado, como decía Daer, decir que este gobierno está proponiendo salarios del tercer mundo con factura del primero. Pero la verdad, esto la consecuencia lógica, digamos, un proceso de transferencia de ingresos, que además es la visión de estos tipos de la economía, porque lo que buscan en realidad es que en la Argentina, digamos, los salarios estén depreciados y los grandes sectores concentrados puedan seguir ganando millonarios. Hay algo también que hay que decir. Pará, una cosa más, Berco, porque me quedé con lo que dijiste. Durante la campaña electoral, este era el argumento. No podemos dejar que las clases altas tengan subsidiada la posibilidad de aclimatizar la pileta, decían, ¿no es cierto? Ahora, este invierno, las clases altas van a seguir aclimatizando la pileta y los sectores populares, el presidente de la Nación lo mira a la cámara y dice pónganse pullover, bufanda para estar dentro de la casa. Entonces, no resolvieron el problema, profundizaron la inequidad. Había que hacer modificaciones, pero el problema acá es que ustedes transfirieron, digamos, pero no con una medida, con un conjunto de medidas, un sector, digamos, a un sector de la economía que estaba muy bien y se le hicieron pagar un sector de la economía que está mal. ¿Querés que el presidente diga lo mismo que dijo la expresidenta, que se anote que quiera pagar más? Bueno, Aranguren no se anotó. A ver, Aranguren no renunció al subsidio, por ejemplo. Lo que vos decís, ese problema de inequidad se puede dar, es cierto, con la tarifa que se recorta en el 400%. ¿Sí? Salida política frente a una situación que sí se fue de la magnitud que se preveía. Con el gas, porque con la electricidad no pasó eso. Entonces, pero esto es una medida de emergencia política y vamos a una evaluación completa del cuadro tarifario que no va a durar, que esto va a ser con las audiencias en octubre. O sea que esta situación en la ¿Por qué no cual... se hicieron antes las audiencias? Bueno, porque esta fue un aumento que no es la reformulación completa Porque del no cuadro respetaron la tarifario. ley, por eso no lo ¿Sí? hicieron. No Entonces, respetaron la ley. O sea, falta un poquito más. Claro. Falta un poquitito más todavía.
¿no? Y no te acabo de decir que me la muero, evaluación dejá, es del no. 965%. No, pero con hermano, respecto pero no a lo que podés, vale pero no el te da gas. la Argentina, va a estallar la Argentina. No va a ser ese el aumento. Créeme No que va a ser estallar. ese. Bueno, Lo que te pero estoy si ustedes llegan a explicando- subir al 1000% las tarifas Espera, con los salarios que lo tenemos, te estoy estalla la Argentina. explicando es que ponerle un techo del 400% sí tiene un factor de inequidad, que aquel que consume mucho más Sí, con contratarifa. con respecto al año anterior, le cortás allí lo que va a aumentar. Pero esto es transitorio hasta que venga el cuadro que tenga que venir. Y por supuesto que Un aumento será, mayor. por supuesto que estará en el orden de magnitud que tenga que estar. Y esto el gobierno lo ha No lo reconocido. sé, la verdad que no lo sé porque avanzar. A ver, Si la gente no protestaba, te empumaban con Se 1200. salió del cepo. 1200% en el sur, además ni siquiera tomaron en cuenta. Sí. Se corrigió el fraude que el Estado venía haciendo con los jubilados y te puedo mencionar medida pero tras estamos medida. hablando de las tarifas, Pará. estamos hablando de las Estoy tarifas. hablando de todas las bombas que dejó el gobierno anterior. Esta bomba, sí, se cortó el cable mal. Hay que volverlo a unir y empezar de nuevo. ¿Sí? No, está bien, ¿Cuál está es el bien. problema? Bueno, no, No, igual ¿Cuál lo de es las el bombas para problema? discutir. Nadie Se va a cortó, pagar se cortó el una cable cifra mal, que volamos no toda la corresponde. mierda. Eso fue lo que Nadie pasó. va a pagar, Pero ¿sabes cuál es la pero bronca? que ¿Sabes no cuál es la puede bronca? Este gobierno te mira a la cámara y dice, mire muchacho, no pueden cargar más nafta, no pueden comer más carne, no pueden prender la estufa. Yo no entiendo dónde está la revolución de la alegría. No. ¿Dónde está la revolución de la alegría? Todo mal, vos me decís, resolvimos el problema del cepo, resolvimos el problema de los buitres. Pero, Lo resolvieron de tal manera que esa no se puede metáfora- cargar nafta, que no se puede comer carne y que no se puede prender la La metáfora estufa. de la bomba yo la leí O sea, en La Nación, se la leí a podría Francisco seguir- Olivera el sábado también. Es una metáfora que no los deja muy bien parados. No, porque voló, pero explotó. se terminó, Cuando, a ver, cuando un escuadrón perdóname, antibombas Derco, pará, a desactiva ver, mal una bomba, vuelan se todos. terminó, pero se ¿Sabés terminó lo que el pasa? verso, pero Cuando se vos terminó, decís eso, perdóname, se terminó el minimizás verso. el problema. Muestran lo que son. Son un gobierno de las empresas. Manejan el Estado Nacional como si fueran. Y Energas los te olvidaste de gerentes decir las antes. empresas. ¿Energas quién me lo maneja hoy? Son Una cosa de loco. son un gobierno que Panamericana. toma decisiones en función de los intereses de los grupos económicos. Por eso ustedes transfieren, no Pero tienen drama en antes- transferirle a las petroleras 3.500 millones de dólares. No tienen drama transferirle al sector financiero 25.000 millones de dólares. No tienen problema en la inflación que vaya al 45. Una vergüenza. Señores- Inflación dijeron 25 puntos, están en el 45. Son el gobierno de los grupos económicos. No Eso se es lo que, y se yo- terminó yo- el verso, yo- la pesada herencia. yo- Basta, muchachos, con yo la pesada digo- herencia. Gracias, Se Edgardo. terminó. Gracias, Edgardo. Vamos a dejar responderle a Sergio Whisky. No, Quiero no. decir que este balurdo, este estallido de verdad de bronca que surgió con el gas, esto lo destacó Marcelo Slotto en una notaza hace 10 días. Los que están para mirarlo a Slotto, en un ratito empieza. El aumento del gas fue 3 veces el de luz. Por eso los fallos judiciales, por eso la bronca de la gente. Por el de luz no hubo esta catarata de amparos, esta catarata de cacerolazos, ruidazos. El de gas fue del triple en magnitud. Y por eso lo sintomático es que Aranguren venga del sector del gas. Whisky, ¿qué tiene para decir sobre esto? No, totalmente. Nosotros creemos que hay un problema que hay que resolverlo, sabemos que tenemos esta conflictividad social, le damos magnitud, por más que haya salido 1, 2, 10 o 1000 a la calle, nosotros lo tomamos, no vamos a negarlo como hacían otros gobiernos que negaban cualquier cacerolazo. Nosotros lo estamos asumiendo, estamos intentando corregirlo, se paga el costo político para la corrección, Bien. pero digo, si miramos las historias de los gobiernos en sus inicios, la mayoría tuvieron esto. Néstor Kirchner cambió su gabinete después de 2 años de estar en el gobierno, no es que lo hizo todo un gran cambio. Este gobierno... ¿Sugiere que tiene que irse Aranguren? No, digo que Néstor Yo sí, Kirchner, Yo- yo sugiero que sería Néstor una buena Kirchner medida tuvo esa. el gabinete armado del gobierno anterior. Nosotros no tuvimos transición, una cantidad de desaguisados institucionales que tuvimos que empezar a hacer. Transición lo tuvimos nosotros en el 2001 que agarramos el gobierno con el 60% de nuestro pueblo bajo la línea de la pobreza y con 25% de desempleo y con salarios que se pagaban en bono. Eso sí que era un país incendiado, no como ustedes. Lo que no tenían era que le plan. agarraron en Lo que crecimiento quedó- de la a ver, economía. lo triste, se la pasaron diciendo que era el mejor equipo de los Con 6 últimos millones 50 de años. empleo la No tienen agarraron. plan. Se me Y con acabó el convenio tiempo. colectivo de trabajo.